Y el tema que yo le voy a dar, le voy a explicar, le voy a poner las dimensiones del espíritu. Fíjese muy bien, las dimensiones del espíritu, y lo voy a dar en dos partes porque realmente es muy extenso, es algo bastante, por así decirlo, completo, pero no lo voy a dar todo, lo voy a simplificar un poco, y vamos a ir al libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. ¿Qué dice la palabra? Dice: y el mismo Dios de paz, ¿qué dice? Os santifique por completo. Amén. Nuestro Señor nos santifique por completo. ¿Cómo? Todo nuestro ser. Aquí se habla del ser. Punto 1 dice espíritu, dice alma, ¿y qué más dice? Cuerpo. Fíjese que nuestro Señor, ¿sí o no? Hablamos de la Trinidad de Dios, Triunidad dicen otros, ¿ya? Y sabemos que Dios se compone de tres personas, pero como nosotros somos creados a imagen y semejanza del Señor, nosotros también tenemos tres partes importantes. Y fíjese que el apóstol Pablo dice con una intención, dice que seamos santificados todo nuestro ser. Primero dice, ¿qué cosa? El espíritu, después dice el alma y el cuerpo. El cuerpo también tiene que ser santificado. ¿Sabía usted que el cuerpo tiene que ser santificado? Muchas veces cuando uno habla de la santificación, uno dice, bueno, tenemos que ser santos, hermanos. La palabra dice en toda vuestra manera de vivir. Y muchas veces pensamos que santificación es para nuestra alma. Y es verdad, la santificación tiene que tener que ver con nuestra alma. Pero la santificación, hermano, fíjese, también tiene que ver con el espíritu y tiene que ver con el cuerpo. ¿Sabía usted que la santificación incluye también su cuerpo físico? Fíjese, su cuerpo. ¿Sabe que hay enfermedades que son producto de la iniquidad, del pecado, son producto de los ancestros y que afectan nuestro cuerpo físico? Fíjese que cuando nosotros somos impartidos por la palabra, aún nuestro cuerpo físico y nuestra genética física es afectada. ¿Sabía usted que sus genes, nosotros hablamos muchas veces de la ingeniería genética y de los avances que hay, ¿sí o no? De lo que se descubrió el famoso genoma humano, ¿sí o no? En la escuela no les enseñan, ¿sí o no? De la genética, cuando se hacen una cruza de una rosa de un color, después se hacen con otro color, entonces hacen los cálculos cuánta cantidad de rosas van a salir de un color y cuánta cantidad de rosas van a salir de otro color. Pero ¿sabía usted que nuestra genética, nuestros genes que tenemos físicamente, ¿ya?, aún son afectados por la impartición de la palabra? Fíjese muy bien. Hay genes que son propensos. Hay genes ciertos genes que tienen relación con enfermedades. Y es verdad. Uno se da cuenta que, por ejemplo, el ancestro, no sé, el abuelo tenía un problema, qué sé yo, al corazón, ¿ya? Y después el hijo tiene un problema al corazón, el nieto y el bisnieto. Y fíjese que ese problema en el corazón viene dado a que los genes físicos fueron trastocados por el pecado. Fíjese. Y es verdad. ¿Por qué? Porque por cuanto de que el hombre pecó y la mujer pecaron, se vio afectado el cuerpo físico por la muerte física. ¿Sí o no? Alguien dice, bueno, no, es que el alma pecó, ya, o el espíritu pecó, que un grado de pecado mayor, el grado espiritual es mayor, pero el cuerpo se vio afectado, el cuerpo que tenía Adán y Eva, el cuerpo físico de Adán y Eva, ya, que sabemos que era un cuerpo de luz, ya, que tenían luz, ellos estaban llenos de luz, el fluido de ellos era luz.
fue afectado por el pecado, y por la consecuencia existió la muerte física. Y fíjese que si nosotros somos afectados, somos impartidos por la palabra de Dios, que es vida, aún nuestro cuerpo, nuestra genética física es afectada. Por eso que muchas veces tenemos contaminación aún en nuestro cuerpo. La palabra habla de, en una parte dice que hay que tener un poco de cuidado, incluso en sentarse o estar en algún lugar de alguna persona que haya tenido iniquidades. ¿Ya? Fíjese muy bien. ¿Por qué? Porque algo como que queda en el ambiente, personas cargadas de pecados que traen iniquidades, personas que, no sé, que practican, hechicería, magia, ¿ya? La palabra y nos advierte que incluso hay que tener cuidado, en el sentido de que nuestro cuerpo puede ser afectado. Y es más, la palabra habla, y habla al pueblo de Israel, y dice que hay que tener cuidado, o sea, que el israelita tenía que tener cuidado de tocar los cuerpos muertos. ¿La palabra dice eso, sí o no? ¿Sí o no? Y el israelita tenía mucho cuidado de tocar los muertos, los cuerpos de gente muerta. ¿Ya? ¿Por qué? Porque hay algo ahí, hay contaminaciones a nivel físico, hay contaminaciones a nivel del alma y hay contaminaciones a nivel espiritual. La palabra del Señor habla que es un pecado muy grave la idolatría, es un pecado muy grave la adivinación y consultar con los muertos. ¿Por qué? Porque ese es un pecado de carácter espiritual. Amén. El pecado que tuvo Luzbel fue un pecado espiritual, y ese pecado se llama rebelión. Amén. Por eso que cuando alguien manifiesta rebelión contra la autoridad puesta por Dios, ya se rebela contra Dios mismo, y ese es un pecado espiritual, que es uno de los pecados más graves. Pero gracias al Señor y damos gloria a Dios que no hay pecado que no pueda ser perdonado por la sangre de nuestro Señor. Amén. Él cargó todos nuestros pecados espirituales del alma y pecados físicos. Fíjese que de pronto el hombre cayó y el hombre se cobijó bajo un árbol. ¿Por qué digo esto? Y esto sino impartía. Dice que en el momento que el hombre pecó, dice que la voz de Dios se paseaba en el huerto. ¿Ya? Entonces, la palabra habla de que el hombre se cubrió con hojas de higuera. O sea, que el hombre acudió a un árbol llamado higuera y se puso bajo la cobertura de un árbol. ¿Ya? Y la palabra dice... dice que el hombre tuvo miedo cuando la voz del Señor se paseaba por el huerto, y el hombre le dijo: yo tengo miedo. ¿Por qué le dijo Dios? Porque estoy desnudo. Y el Señor le preguntó: ¿y quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Ya? Fíjese muy bien que el único diálogo que tuvo la serpiente con la mujer, ¿ya?, le dijo que de cierto no vas a morir, sino que Dios sabe que serán igual como Dios, conociendo el bien y el mal. Pero hubo una voz que le enseñó y le instruyó a Adán y Eva, que estaban desnudos, y esa voz vino bajo la cobertura de la higuera. ¿Por qué? Porque de esa cobertura que le enseñó a Adán y Eva, que estaban desnudos, se cubrieron ellos. Pero el Señor le enseñó algo mejor. El Señor le enseñó que ellos se podían cubrir con pieles de animales, y le enseñó que tenía que haber un sacrificio y derramamiento de sangre para cubrir el pecado.
¿Amén? Fíjese que hay cosas muy interesantes, ¿ya? Este tema es la dimensión del espíritu, y hay tres cosas muy importantes que vamos a ver que tiene que ver con la estructura del espíritu, ¿ya? Que son, ¿qué cosa? La conciencia, ¿ya? Estar consciente espiritualmente, estoy diciendo, ¿ya? No que uno pierde la conciencia, sino que la conciencia viene del espíritu, ¿ya? La percepción, segundo, percibir, ¿ya? Cuando uno percibe, no sé, algo, hay una percepción. Y punto 3, la comunión. Fíjese cuáles son las estructuras del espíritu, las partes del espíritu que uno tiene: la conciencia, la percepción y la comunión. Pero antes vamos a decir qué es el espíritu del hombre. ¿Qué es? ¿Ya? Fíjese que el espíritu del hombre es la parte más interna, el ser que fue creado por Dios desde la eternidad, ¿ya? Y es el lugar donde el Espíritu Santo habita. ¿Dónde está el Espíritu Santo? Está en nuestro espíritu. Hay una afinidad y una relación de espíritu a espíritu. Acá está el espíritu del hombre y acá está el Espíritu Santo. Y estos espíritus se entrelazan y son como un matrimonio, ¿ya? Nuestro espíritu entró en pacto con el Espíritu Santo de Dios, por eso que nuestro espíritu entiende el lenguaje del Espíritu de Dios, ¿ya? Y a veces cuando oramos en lengua, el espíritu de cada uno de nosotros, cuando ora en lengua, ora al Padre espiritualmente, y nuestro entendimiento queda sin fruto. Así dice la Biblia. ¿Usted entiende con su mente lo que ora espiritualmente a Dios? ¿Entiende o no? No. O sea, que el entendimiento, nuestra alma queda sin fruto, pero el espíritu de uno, el espíritu que Dios creó y que nos puso, ese está orando al Padre espiritualmente, de espíritu a espíritu, ¿ya? Por eso que nuestro Padre es Padre de nuestro espíritu, ¿ya? Es todo un entorno espiritual, es toda una relación de nuestro espíritu, ¿ya? A veces no nos damos cuenta y no estamos conscientes de que tenemos espíritu y confundimos el alma con el espíritu, ¿ah? Cuando uno a veces vemos hay una reacción y que un hermano grita gloria a Dios, ¿ya? Sí, yo creo que puede ser algo espiritual, pero que lo está transmitiendo su alma. O puede que también sea solamente las emociones. Y muchas veces nos encontramos con una iglesia llena de emociones, pero carente de espíritu. O sea, que lo que brota solamente es del alma, pero no hay actividad en el espíritu. ¿Amén? ¿Cómo podemos diferenciar una persona almática de una persona espiritual? Es muy fácil, por sus frutos. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque los frutos son espirituales, ¿ya? Una persona almática anda un día arriba y un día abajo, pero el espiritual es así, miren. Es así, ¿ya? Así, en forma ascendente, de gloria en gloria, pero tiene una línea. Son personas que van ascendiendo en una línea, son personas que sujetan las emociones, son personas que sujetan los sentimientos. ¿Sabía usted, hermano, que lo espiritual tiene más que ver con la voluntad que nuestras emociones? ¿Ya? Con nuestra voluntad, ¿sí o no? Cuando uno doblega su voluntad, uno da a entender que es una persona espiritual, ¿ya? Ahora, quiero hacer esta consulta. ¿El Señor se emocionó o el Señor lloró alguna vez cuando estuvo en su ministerio acá en la tierra? ¿Sí? El Señor lloró cuando murió su amigo Lázaro. El Señor lloró varias veces. El Señor, y es más, el Señor, un momento, por así decirlo, de ira, cuando le dijo a la gente que vendían cosas a la entrada del templo, y le dijo: mi casa de oración vosotros la habéis convertido en cueva de
la dona, y el Señor no lo dijo así, como bien suave, como lo digo yo, sino que tuvo un momento de ira, ¿ya? Pero ¿era espiritual el Señor? ¿Estaba actuando espiritualmente? Sí, porque el Señor estaba poniendo una verdad y estaba poniendo un orden que viene de lo espiritual, ¿ya? Y se expresó. La palabra habla también que el Señor clamó y a gran voz cuando le dijo al mar que se detuviera. O sea, no es que el Señor le dijo detente mar, no, el Señor, la palabra dice que Él habló y clamó a fuerte voz, ¿ya? Detente mar, y el mar le hizo caso porque era el Señor. Amén. Entonces, ser espiritual tiene más que ver con la voluntad y tiene más que ver con los frutos y tener una vida continua, tener una línea. ¿Ya? Ser espiritual tiene que ver más con el cumplir el propósito de Dios. ¿Qué le dijo el Señor al Padre? ¿Ah? Si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino que la tuya. ¿Qué hizo el Señor? El Señor rindió la voluntad de Él para que el propósito del Padre fuese cumplido. Amén. Eso es a grandes rasgos ser espiritual. ¿Ya? Aleluya. Vamos a ver la conciencia entonces. Ya vamos a ver la parte del espíritu y el próximo tema que vamos a dar va a ser del alma. ¿Ya? Pero vamos a ver la conciencia. Muchas veces confundimos la conciencia espiritual con estar uno consciente, porque a veces cuando hay un accidente, ¿sí, no? Y es más, yo vi a una persona de Huichahue que yo lo conocía, lo había visto un par de veces en el campamento, amigo del pastor Gerson Quesada, ¿sí? Y fue el machón que le dicen. Y yo lo vi a ese hermano cuando tuvo un accidente y él estaba como en shock. Yo nunca había visto una persona así sentada mirando como al vacío, ¿ya? Él tuvo un accidente, rompió un muro, el auto lo dejó para la historia, ¿ya? Y yo nunca había visto una persona que estuviera despierta pero viendo en nada. Y yo tuve como la inquietud por saber si que él estaba consciente e inconsciente, ¿ya? Porque a veces cuando hay una persona que se cae y se golpea en la cabeza, lo que le pasó a la pastora Nancy, uno puede preguntar en el momento que está en el suelo, cuando está viendo así, uno tiene la duda de que esa persona está consciente e inconsciente, ¿ya? Hay otros que hablan de la psiquiatría y de la psicología del subconsciente, donde es el mundo de los sueños, todo eso. Pero no quiero hablar de eso. Yo quiero hablar de la conciencia espiritual. Fíjese muy bien, la conciencia espiritual dice: a ver, acá está, dice Romanos 8:16. Romanos 8:16 dice: el Espíritu, aquí se habla del Espíritu de Dios. Romanos 8:16 dice: da testimonio ¿a quién? A nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Quién da testimonio a nuestro espíritu? El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Da testimonio, o sea, da una por así decirlo, una prueba verídica de que somos hijos de Dios. Sí, eso. Entonces, aquí nuestro espíritu entra en algo importante que es la conciencia. Porque si nuestro espíritu no fuera consciente, el Espíritu Santo no tendría ninguna función en nuestro espíritu, porque estaría ¿cómo? Muerto.
¿Sí o no? Ahora, cuando algún hijo se porta mal, ¿ya? Y como dice el apóstol Héctor Hugo, se manda una macana. Eso es un término argentinístico. Se manda una macana. Yo un día le pregunté al apóstol Héctor Hugo, apóstol, así como en confianza, así, sentado en la mesa, yo le dije, apóstol, ¿qué es una macana? Le pregunté. Y el apóstol Héctor Hugo miraba, ¿verdad? Que se reía. Y decía, che, dijo, es cuando vos metés la pata, hijo, la metés hasta el fondo. Dice. Y sabe que yo, escuchando Emanuel TV, que es el canal de Argentina, el apóstol Héctor Hugo habló de mí por el canal. Estaba saliendo por la televisión y dijo, allá en Chile hay un pastor del sur de Chile, un pastor joven que me preguntó qué es una macana. Y dijo el apóstol Héctor Hugo, y yo le respondí, una macana es cuando metes la pata, hijo. Así que, o sea, no es que haya citado mi nombre, sino que hablaba de mí y se recordaba mucho de la pregunta de la macana. De ahí viene la palabra macanudo. ¿Ah? ¿Sí, no? Que no se usa mucho esa palabra ahora. ¿Ah? Este es un macanudo, ¿ya? Pero en Argentina se usa bastante lo que es la macana. Entonces, cuando uno se manda una macana, ¿ya? El papá muchas veces le pregunta con autoridad o con un poco de ira, ¿tienes conciencia de lo que hiciste? ¿Ah? ¿Eres consciente? Tú como que mediste lo que hiciste, pensaste antes lo que hiciste, pero le pregunta, ¿tienes conciencia? ¿Eres consciente de lo que tú hiciste? La ley habla de que hay grados de discernimiento en los menores, que habla algo así, hay unos grados de los 14 años, pero ya pasando los 18 años, la ley dice que tiene pleno discernimiento de las cosas. No así un niño de 12 años, de 10 años, de 8 años, que la ley dice que no tienen discernimiento, ¿ya? O sea que no tienen conciencia de sus actos por ser menor de edad, ¿ya? Pero fíjese que nuestro espíritu tiene conciencia, porque el Espíritu Santo, ¿ya?, da el testimonio, da la prueba de que somos hijos de Dios. ¿Cómo sabe usted que es hijo de Dios? ¿Cómo? ¿Cómo comprueba? ¿Cómo sabe usted? ¿Cómo está convencido realmente que es un hijo de Dios o no? ¿Usted sabe eso, no? ¿Usted sabe que es hijo? ¿Y qué le enseñó eso? El Espíritu Santo. ¿Ya? Fíjese muy bien cómo funciona. El Espíritu Santo le enseña a nuestro espíritu y nuestro espíritu le enseña a nuestra alma de que somos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque como yo dije, el espíritu humano y el Espíritu Santo están casados, ¿ya? Y por eso cuando uno imparte, y es más, aquí hay algo, digamos, un poco profundo, hay un misterio, lo voy a hablar de forma muy rápida. En el momento que el espíritu, por ejemplo, de Moisés fue puesto, el espíritu de él fue puesto en los 70 ancianos, no era tan solo el espíritu humano, sino que era el casamiento del espíritu de Dios con el espíritu humano, que son uno, ¿ya? ¿Qué dice la Biblia en Hebreos? Dice que nosotros somos uno. Nuestro espíritu es uno con Dios, ¿ya? Cuando el Señor nos ve nuestro espíritu casado con el Espíritu Santo, ¿ya? Nosotros somos uno con el Espíritu de Dios, ¿ya? Aleluya. Dice en 1 Corintios 14:4. Dice 1 Corintios 14:4. 14:14 quiero decir. 1 Corintios 14:14.
y esto yo lo dije, pero más que nada para que lo tengamos en cuenta, dice, porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin. El espíritu es consciente, o sea, ¿usted es consciente de que usted ora espiritualmente o usted está diciendo puras palabras que se están inventando? Nosotros estamos conscientes de que nuestro espíritu ora al Padre, ¿ya? Y hay una conciencia espiritual, ¿ya? Hay una relación íntima espiritual, ¿ya? Es como que nuestro espíritu toma el teléfono y está hablando en un idioma al Padre que usted no entiende. Usted sabe que su espíritu ora, ¿ya? Dice que la palabra habla de que nuestra mente queda sin fruto, pero nosotros somos edificados espiritualmente porque el espíritu ora. ¿Y qué es oración? ¿Oración es solamente una persona que habla o son dos personas? Tiene que ver más con conversación. ¿Sabe usted que oración tiene que ver con conversación, que se hace mínimo de dos personas? Si no, sería un monólogo, ¿ya? Hay algunos chistosos, un club de la comedia, que uno habla, ¿sí o no? ¿Sí o no? A veces usted puede pensar que yo soy un monólogo acá. No, hay una interacción, porque yo consulto, ¿sí o no? ¿Ya? Usted puede responder, yo hago preguntas, usted responde. Eso es más o menos lo que es oración. Y nuestro espíritu está consciente de eso, ¿sí o no? Y también estamos conscientes cuando nuestra alma ora, ¿ya? Es muy distinto cuando nuestro espíritu ora a que nuestra alma ora, ¿ya? Pero nuestra oración tiene que ser en preferencia espiritual. Amén. Fíjese que hay personas que tienen conciencias cauterizadas. ¿Usted se ha encontrado con personas que no tienen conciencia? ¿Sí? Fíjese que esa tremenda paliza que le dieron a un funcionario de Carabineros, no sé, me parece mucho que fue en Santiago, por el Día del Trabajador, le dieron una tremenda golpiza, y la misma gente que se andaba manifestando le tuvieron que quitar el carabinero a las personas sin conciencia, que por poco lo mataban. Y es más, alguien escuchó que le dijeron, alguien escuchó que alguien lo iba a matar ahí mismo. Son personas que no tienen conciencia, son personas que tienen la conciencia cauterizada. Fíjese muy bien, la palabra habla que en los últimos tiempos habrán personas que van a tener conciencia cauterizada. ¿Y qué significa cauterizada? Significa una conciencia, por así decirlo, que ha sido destruida, una conciencia nula, ¿sí o no? Una conciencia que en algún momento había conciencia, ¿ya? Una conciencia que fue puesta como a dormir, fue puesta como en anestesia. Y en este tiempo, hermanos, estamos viviendo conciencias cauterizadas, porque la maldad de la gente va a ser mucho, ¿ya? Porque el amor de muchos se ha enfriado. Hermanos, si esto es más o menos algo así parecido como la apostasía, un apóstata se convierte en el momento que reniega de la fe. En un punto estaba con Dios, en un punto era defensor de Dios, pero luego pasa a ser enemigo de Dios y se convierte en un apóstata, ¿ya? O sea que una persona apóstata, el requisito para que sea apóstata, que en algún punto caminó en la luz, pero luego se convirtió en enemigo de la luz. Fíjese que
que impresionante, ¿ya? Fíjese que antes de que la conciencia sea cauterizada, fíjese lo que dice el Salmo 16, 18. No es que la persona de un día a otro tenga la conciencia cauterizada. Proverbios 16, 18. En Proverbios 16, 18. Dice, antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. ¿Cómo dice? Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída es la altivez de espíritu. O sea, estamos viendo que el primer paso para una conciencia cauterizada es la caída, ¿ya? Fíjese, es la caída cuando caen de la gracia de Dios, es el segundo paso, ¿ya? Pero empieza algo como muy suave, ¿ya? Es como la altivez, ¿ya? Es como la altivez del espíritu, ¿ya? Cuando una persona se ensoberbece, una persona que dice, yo no escucho a nadie, yo no tengo paternidad espiritual de nadie, yo soy solamente yo y Dios, y yo soy el ungido de Dios, y yo soy el que da la última palabra, ¿ya? Empieza a haber una involución, en vez de evolucionar, va en una involución para atrás con la soberbia, con la altivez de espíritu, ¿ya? Una persona se hincha cuando es picado por la serpiente, fíjese muy bien, ¿ya? Nosotros tenemos que hacer funcionar nuestra conciencia espiritual. Fíjese lo que dice el Salmo 16, 7. Salmo 16, 7. ¿Ya? Dice, bendeciré a Jehová. Punto 1. Entra el salmista con bendición a ¿quién? A Dios. Entra el salmista con alabanza a Dios. Dice, bendeciré a Jehová que me aconseja. Fíjese, ahí está Dios cumpliendo la función de consejero. Aún en las noches me enseña mi conciencia. Fíjese, que la conciencia enseña, ¿ya? ¿Le ha pasado alguna vez? A mí sí, de que hay momentos que en la noche no puedo dormir porque mi conciencia me acusa. ¿Qué usa el Espíritu Santo de Dios cuando un hijo de Dios comete pecado? Úsala y la conciencia dice, ¿por qué lo hiciste? ¿Sí o no? ¿Le ha pasado a usted? ¿Me ha pasado a mí? ¿Le ha pasado a todos que la conciencia habla, que la conciencia aconseja, que la conciencia acusa y que la conciencia enseña? Debiste haberlo hecho de esta forma, no debiste haber sido tan brusco, debiste haber usado unas palabras más suaves, debiste haber sido más inteligente. ¿Quién es el que está enseñando? El Espíritu Santo mediante la conciencia. Fíjese que el apóstol Villanueva nos enseñaba que la conciencia es como el centro de control o como la cabina del Espíritu, ¿ya? Que el Espíritu Santo mueve, el Espíritu Santo dirige a la persona aún con la conciencia, ¿ya? Hay personas que han cometido un pecado contra un hermano y han pasado años con una mala conciencia, y en el momento que se encuentra con esta persona que le hizo el daño, ¿sí o no?, se reconcilian. Le dice, hermano, perdóname, yo he vivido con años con esta mala conciencia, yo te pido que tú me perdones. ¿Y qué hace la conciencia? Se pone en paz. Fíjese que la conciencia del Espíritu, ¿ya?, es algo tan maravilloso porque es como un termostato, es como un control, ¿ya? Es como un camino que tiene un margen, ¿ya? Que cuando uno se sale del margen,
entonces la conciencia misma hace que el hombre se ponga en el camino que Dios le dice, ¿ya? El pecador y el ateo atenta contra su conciencia y pone argumentos mentales, ¿ya? Porque la palabra fortaleza espiritual, uno habla una fortaleza espiritual de demonios, ¿sí, no? De principados espirituales, todo eso, pero una fortaleza mental empieza en la mente del hombre poniendo argumentos para tratar de callar la conciencia. Fíjese que la conciencia clama en alta voz y estas personas le ponen argumentos, le dicen Dios no existe por tal y por tal cosa. Pero lo que en el fuero interno, lo que ellos están haciendo es tapar y acallar la voz de la conciencia, porque ellos saben que Dios existe y muchas veces ellos están ya en un estado de estar resentido contra Dios, posiblemente que se le haya muerto algún familiar, y ellos quieren sacar la conciencia que es espiritual, que viene de Dios, que todos los tienen, ya tratar de sacarlo y acallar la conciencia. Yo estoy convencido, ya, de que el ateo verdadero no existe, porque en algún punto de su vida algo muy fuerte que le haya pasado, o en algún punto que se esté muriendo, se le habrá pasado por la mente, y si yo estoy equivocado, y si Dios realmente existe, porque le habla a su conciencia, tratando de ponerle una montaña de argumentos, pero la conciencia todavía está, ¿ya? ¿Amén? Gloria a Dios por la conciencia que el Señor nos ha dado. Quiero ir avanzando más rápido, porque realmente esto es muy, digamos, vamos a ver lo que es la percepción del espíritu, ¿ya? Cuando uno percibe, ¿ya? Fíjese que dice, por ejemplo, el caso de Job, no lo voy a citar, sino que quiero correr por tema del tiempo. ¿Se acuerda cuando Job dijo, de oídas te había oído, más ahora mis ojos te ven? O sea que Job sabía que había un Dios, pero él no lo percibía hasta después de el proceso. Él tenía un conocimiento de Dios, ¿ya? Él tenía, él sabía cómo proteger a sus hijos, él sabía del altar, el hombre sabía de ética, ¿ya? Sabía de Dios, hablaba de Dios, pero él no percibía a Dios de la manera que Dios quería. Más después del proceso que él pasó, que todos saben lo que le pasó, él después dijo, más ahora mis ojos te ven. O sea que la percepción tiene que ver con la visión, con la vista, la percepción tiene que ver con el oído y la percepción tiene que ver con el olfato. O sea, más que nada que la percepción tiene que ver con los sentidos. ¿Ha escuchado usted algún mensaje y uno como que degusta ese mensaje y dice, sabe que no es muy consistente? O alguien dice un mensaje aguachento, ¿sí o no? ¿Ah? Que dieron un versículo, estuvieron una hora predicando, que dieron un versículo, ¿ya? Y que después se empezaron a hablar una infinidad de cosas, y uno ya aprende un poco de historia, aprende de arte, aprende de filosofía, de psicología, pero no aprende de la palabra. Y uno se da cuenta y uno degusta ese mensaje, y por Dios que es un mensaje que no tiene consistencia, ¿sí o no? ¿Ya? Es más, hay algunos que hasta citan a Mahoma, a Gandhi, en vez de citar la palabra de Dios, en vez de citar la sabiduría de Salomón, citan a otros personajes, ¿ya?, que no tienen nada que ver con la palabra, con Dios.
Fíjese que la percepción tiene que ver con esto. Jeremías 33:13, un versículo que muchos lo conocen. Jeremías 33:3, ¿ya? Dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Oh, pastor, aquí dice oculto, ¿no? Eso es del diablo, es de las tinieblas, ¿no? Las cosas ocultas. Fíjese lo que el Señor habla, dice, gloria del Rey. A ver, gloria de Dios es encubrir un asunto, pero gloria del Rey es que la descifren, ¿ya? O sea que Dios, como que Él, en su personalidad, en su carácter, Él como que oculta cosas. Él como que las guarda y las oculten para que los hijos vayan a buscar y encuentren. ¿Amén? Hay cosas maravillosas en la palabra de Dios, pero hay que buscarla. ¿Sí o no? Hay destino y hay propósito de Dios oculta en los padres del alma, pero nosotros tenemos que relacionarnos con nuestros padres del alma para poder saber todo lo que el propósito tiene de Dios para cada uno, ¿ya? Hay cosas que Dios oculta, ¿ya? Pero aquí dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas, como dice, grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Amén? Imagínense lo que le dicen a un curioso: cosas que tú no conoces, cosas que tú no has pensado, cosas que tú no te has imaginado. Nosotros tenemos que ser curiosos espirituales. Tenemos que anhelar los misterios y las cosas que Dios nos tiene para que el Señor nos revele. O sea, que la percepción tiene que ver también con la revelación y van de la mano. Una persona no puede tener revelación si antes no percibe lo que el Señor le quiere hablar. Si alguien no percibe lo que hay entre medio de la letra en la palabra de Dios, una persona no puede recibir un rema espiritual si una persona no percibe en qué ambiente está. Y eso tiene que ver también con un poco con la actitud. Bueno, voy a ir al culto porque hay que estar en el culto, pero con esa actitud él se va a perder la revelación y los remas de Dios porque no va con la mejor actitud. Es un culto porque hay que estar en el culto. Y estamos escuchando al pastor, escuchamos una hora al pastor, pero estamos pensando quizás qué cosa. Nuestro cuerpo está acá, pero nuestra alma está en cualquier cosa. ¿Ah? Y se perdió, no sé, propósito, perdió revelación, se perdió cosas que uno ni se imaginaba. Amén. Así que para tener revelación uno tiene que venir con la mejor actitud a la casa de Dios, y para tener revelación uno tiene que venir predispuesto a que el Señor nos enseñe. Amén, por medio de los oficios. Ya, le voy a hablar tres tipos de percepciones, o dos, que son las más importantes. Uno, Marcos 12:15. Marcos 12:15. Dice así la palabra del Señor. Dice: mas él, percibiendo la hipocresía de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis? Fíjese, estos personajes estaban tentando al Señor. ¿Por qué me tentáis? Le dijo: traedme la moneda para que la vea. ¿Ya? O sea que aquí se encontraba la situación que vinieron unos personajes y le dijeron: Señor, es lícito que tenemos que pagar los impuestos al César. Y el Señor le dijo: ¿por qué me tentáis? Y él se dio cuenta y percibió la hipocresía de los hombres. Punto 1. La percepción de los hombres. ¿Ya? Y le dijo: traedme la moneda, y les dio cátedra a ellos.
¿De quién es la imagen que está en esta moneda? Y todos dijeron, de César. Dar a César lo que es de César y dar a Dios lo que es de Dios. Y todos callados en silencio, ¿ya? Pero el Señor dio esa respuesta porque percibió el corazón de los hombres. Fíjese que la percepción de los hombres es algo tan importante y que va de la mano con el discernimiento, ¿ya? No puede haber discernimiento de espíritu sin antes haya una percepción espiritual. No puede haber revelación de Dios si antes no hay una percepción del espíritu, ¿ya? O sea que para que a una persona le funcione bien el discernimiento del espíritu, entonces tiene que saber y tiene que percibir con qué intención, cuál es el corazón de los hombres. Alguien puede venir con alguna consulta y alguien puede decir, oh, qué consulta tan inocente. Pero el que sabe y el que percibe el corazón de los hombres se va a dar cuenta con qué intención hacen eso. Fíjese que Pedro se encontró en una situación así. Señor, no te acontezca este mal, porque has de ir a la cruz a sufrir. El Señor percibió cuál era, el Señor percibió a este hombre Pedro que estaba influenciado por Satanás. Y el Señor no le dijo a Pedro, le dijo a Satanás que estaba detrás de esas palabras, porque el Señor percibió antes, ¿ya? Y le dijo, apártate de mí, Satanás. Y Pedro pensó, posiblemente me haya dicho a mí, y dijo, el Señor me dijo que yo soy Satanás, pero el Señor le habla al espíritu que estaba detrás de esa pregunta o de esa declaración tan inocente. Por eso que hay que tener un cuidado único y tener la percepción aguda para saber qué espíritu hay detrás de una consulta, por la influencia espiritual. 2, percepción de lo espiritual. Percepción de lo espiritual. Primera de Corintios 2:14. Primera de Corintios 2:14. Dice así en el nombre del Señor, dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Quién? El hombre natural. ¿Y quiénes son los hombres naturales? Son los hombres que son criatura de Dios, pero no son hijos de Dios. Son dos cosas muy distintas. Alguien me dijo, pero si todos son hijos de Dios, ¿los hijos del diablo serán hijos de Dios? No. Hay hijos del diablo, ¿ya? Incluso muchos de los que ahora son hijos de Dios, en algún punto fueron hijos del diablo. ¿Sí o no? Hay hijos de la luz e hijos de las tinieblas, ¿ya? Hay hijos del bien y hay hijos del mal. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Pero fíjese aquí que habla del hombre natural como criatura de Dios. ¿Sí o no? Dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu porque para él son locura y no las puede entender. O sea, que el hombre natural quiere entenderlas pero no puede, porque lo ve desde una óptica natural, porque se han de discernimiento, porque han de discernir espiritualmente. Fíjese que la persona que no tiene una percepción de Dios, aun siendo hijo de Dios, actúa muchas veces como un hombre natural, como un hombre del alma, aun siendo hijo de Dios, porque no perciben. ¿Ya? Por eso que aquí se habla del discernimiento, aquí se habla de la percepción. ¿Ya? Nosotros tenemos que percibir en qué en qué lugar estamos, ¿ya? Después voy a hablar de la percepción del ambiente, ¿ya? Dice que el hombre natural es como que si él escuchara chino,
¿Ya? Hay alguien que uno dice y le quiere hablar con la mejor intención, que el Señor tiene un plan para tu vida, que el Señor tiene un propósito para ti, pero hay gente que no capta nada, es como que le hablan en chino, ¿ya? ¿Por qué? Porque están actuando con su naturaleza natural, y hablamos de natural solamente del alma. Y por último, hermanos, la percepción del ambiente. La percepción del ambiente. Fíjese que hay viejitos antiguos, estoy hablando hombres, no viejitas, estoy hablando de viejitos antiguos del campo, que dice: parece que a las 3 de la tarde va a llover. O dice: ¿sabe que me está empezando a doler la pierna por aquí? Y yo sospecho, y yo creo que en 1 hora o en 2 horas más va a caer lluvia. ¿Y sabe que la mayoría de las veces le apuntan? ¿Ah? ¿Sí o no? Porque ellos perciben el ambiente, ¿ya? O porque hay a veces, y uno espiritualmente, uno sin saber esto, la enseñanza que lo estoy dando, uno como que entra en un ambiente y uno dice: este es un ambiente pesado espiritualmente. E incluso los cultos, ¿ya? ¿Se ha encontrado usted que entra, que lo entra a una iglesia, ¿ya? Y uno tiene expectativa de la gloria de Dios, de alabar a Dios, uno va con la mejor expectativa, y a veces la reunión, por Dios, el ambiente es pesadísimo. ¿Qué es lo que uno percibe? Los ambientes, ¿sí o no? El ambiente es lo que uno percibe, ¿ya? Y fíjese que el Señor percibía los ambientes, ¿ya? Por ejemplo, el Señor, la palabra dice que no hizo muchos milagros en una parte, porque el Señor percibió la dureza del corazón de las personas. Dice: y en ese lugar no hizo muchos milagros, porque no había fe. No, la gente como que creían, la gente como que decía: es el hijo del carpintero, es el hijo de la vecina María. Pero ellos no percibían que era el Señor mismo. Y el Señor percibió ese ambiente, ¿ya? Y el Señor dio a entender que como que el profeta se le recibía mejor afuera que en su misma localidad o en el mismo lugar donde él había nacido. Y por último, para ir concluyendo, quiero correr, hermano, la comunión. Esto es lo último ya. La comunión. Fíjese, hablamos de la conciencia, hablamos de la percepción y hablamos de la comunión. Y fíjese que la palabra comunión tiene que ver con la común unión. ¿Ah? ¿Sí o no? Con la común unión. Oh, ¿sabes qué? Me gusta la moto. ¿Le gustarán a usted las motos? Puede que alguien conteste: sí, a mí me encantan las motos. Entonces hay una comunión, ¿ya? ¿Por qué? Porque a esas personas les gusta andar en moto y se van a unir ¿en qué? En andar en moto, porque son cosas que les gustan y lo hacen en común unión. Eso es la palabra comunión, común unión, ¿ya? Fíjese, Salmo 25:14, yo quiero ir concluyendo también. Salmo 25:14 dice: la comunión íntima de Jehová es con los que le temen. La comunión íntima con Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Para que el Señor empiece a mostrarnos su pacto, debemos tener comunión íntima con Dios. Fíjese muy bien. Alguien dijo, o alguien habrá pensado, si hoy día íbamos a tener la Santa Cena, la vamos a postergar para el próximo día domingo, por razón que yo quiero que estén todos los hermanos. Sabemos lo que pasó hoy día,
oramos por la pastora Nancy, que creemos que va a estar bien, y de hecho sabemos que está bien, pero yo quiero que la Santa Cena podamos tener la comunión, podamos tener la comunión todos, ¿ya? Y es por eso que la vamos a postergar para el próximo día, domingo, ¿ya? La comunión tiene que ver con el cuerpo, ¿ya? Cuando uno come el pan de la Santa Cena, uno está comiendo el cuerpo de Cristo, pero uno entra en comunión ¿con quién? Con el cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo somos tú y yo. Significa que si hay enemistades, hay pleitos, hay líos, y si uno toma la Santa Cena y uno come el pan que es del cuerpo de Cristo, dando a entender que está entrando en un ambiente de comunión, hay un cortocircuito. Y por eso que la Biblia habla que algunos duermen, otros están debilitados, otros están enfermos. Porque para que tener la comunión íntima con el cuerpo y comer el pan, hermanos, del cuerpo de Cristo, nosotros tenemos que estar bien con Dios y con los hombres. Y no hablo de cualquier hombre, estoy hablando principalmente del cuerpo de Cristo. Tenemos que tener comunión, tenemos que estar bien con Dios y la iglesia, con nuestros hermanos. Amén. Entonces, hermanos, el tema de la comunión es algo tan delicado que en vez de que la Santa Cena sea de bendición, no puede ser de bendición cuando no hay comunión con el cuerpo. Y aparecen las enfermedades e incluso hay personas que mueren. Porque hay un cortocircuito, hermano, ¿ya? Hay algo que Dios estableció para bendición, pero si no se reúnen los requisitos, si no se reúnen las cosas que Dios pide, entonces no va a ser de bendición. Va a producir muerte, debilitamiento y enfermedad, ¿ya? Y esto es algo importante, hermanos, que lo enseñemos a las personas, porque personas ignorantemente toman la Santa Cena no sabiendo y no discerniendo el cuerpo de Cristo. Personas no disciernen el cuerpo y entran a tomar la Santa Cena y quieren tener una comunión con el cuerpo en pecado, hermano, y eso no se puede. No se puede, por eso nosotros tenemos que examinarnos y presentarnos de la mejor manera para tener la comunión con Dios y su cuerpo. ¿Amén? Eso es algo importante, hermanos, que no tenemos que olvidar, ¿ya? El apóstol Pablo hablaba muchas veces de que él no se cansaba de decir las mismas cosas hasta que Cristo fuera, ¿qué cosa? Formado. ¿Sí o no? El apóstol Pablo, el sueño de él es que Cristo sea formado, y los oficios, los ministerios, que Cristo sea formado en nosotros. Y para concluir, hermanos, Hechos 2:42. Esto es lo último ya, mi hermano. Hechos 2:42. Dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Perseveraban en qué? ¿En el canto? ¿Perseveraban en que se tenían que juntar a orar? ¿Perseveraban en la doctrina o en la enseñanza de los padres apostólicos, en la que comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones? Fíjese muy bien en qué cosas perseveraban. Punto 1, en la enseñanza o en la doctrina, en la comunión unos con otros. Y este es el punto que yo quiero ver. Había una perseverancia, había en hacer algo continuo, ¿ya? En tener comunión unos con otros. Y esto se vincula, hermano, en tener la intimidad, en ser uno, ¿ya? El cuerpo uno con Dios, y esto se logra en el partimiento del pan. ¿Amén?
nosotros, hermanos, tenemos que perseverar, ¿ya?, en las cosas que yo le dije, pero en cuanto a lo que estoy hablando con la comunión, que tenemos que ser perseverantes en tener comunión. O sea, si alguien nos hizo mal o nosotros le hicimos mal a alguien, nosotros tenemos que arreglar esa situación lo más antes posible. Eso es tener perseverancia. Y no solo de que te ha hecho mal una vez, ni 2 veces, ni 3 veces. La palabra enseña que hay que perdonar 70 veces 7. O sea que hay que perdonar, ¿ya?, en un estado de perfección. ¿Dios nos perdonó, sí o no? Amén. El perdón del Señor sobrepasa cualquier tipo de perdón de que algún ser humano pueda dar. Es un perdón perfecto. Pero perseverar, ¿ya?, en tener comunión, hermano, es que el perdón tiene que estar de por medio. Si nosotros arreglamos las cosas y estamos preocupados de que el vínculo, ¿ya?, del cuerpo de Cristo esté bien, es que nosotros nos estamos preocupando de esto, de tener comunión con el cuerpo de Cristo. Y vamos a ver la bendición del Señor. Muy bien, quiero que nos pongamos de pie, vamos a orar. Lo sinteticé esta enseñanza lo más que pude, ¿sí?, porque es una enseñanza bastante fuerte, muy profunda, ¿ya? Pero nosotros, yo especialmente di este pan para que todos los entendamos. Amén. No es mi propósito de que entienda uno o dos, sino que mi propósito es que lo entendamos todos. Amén. Y ahí va a estar el éxito de la enseñanza. Vamos a orar al Señor. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar a nuestro Señor Jesucristo.